En tiempos de la ley, los asnos eran impuros. Amén. En el Viejo Testamento, o sea, en tiempos de la ley, los asnos eran impuros, porque no eran rumiantes y no tenían pezuña partida. Y según la ley, había que matarlos. Fíjese, al menos que a ese animalito, a ese asno lo redimieran por un cordero. Cuando yo vi la palabra redimir, me puse a escudriñar porque no lo entendía. Entonces dice que lo redimieron por un cordero, o sea que si querían quedarse con el asno, tenían que matar a un cordero para quedarse con el asno. Así era el asunto en la ley. Y yo dije, wow, Señor, matar a un cordero por un asno. El Señor sabía por dónde me llevaba el mensaje. Porque uno puede escribir un montón de versículos y capítulos, pero si uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, cuando Dios le habla a uno, ahí es donde el Señor le va poniendo a uno los versículos y la palabra. Y de esa forma mataban un cordero por el asno para que ese cordero sí cumplía los requisitos. Pero el asno no llenaba los requisitos. Amén. Entonces, vamos a ver Mateo, por favor, si me acompaña. Mateo 21, 2 al 15. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué el Señor me estaba hablando de esta forma. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. En el 2 dice, lo voy a leer desde el 21:1 para entenderlo mucho mejor. Al acercarse a Jerusalén, llegó Betfagé, cerca del monte de los Olivos, y mandó Jesús a 2 de sus discípulos, diciendo, vayan a esa aldea que está enfrente de ustedes, y encontrarán enseguida un asna atada y un pollino junto a ella. Desátelo y tráigamelo. Pero si alguien les dice algo, díganle, lo necesita nuestro Señor y pronto se lo devolverá. No sé si usted ya me captó por dónde voy. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos y hermanas, por qué Jesús entró en un asno a Jerusalén. Gloria a Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué el Señor Jesús tuvo que usar un asno si los asnos eran impuros en el antiguo pacto. Si los asnos eran impuros y Jesús entró en un asno. Y al entrar en un asno, por supuesto que nadie pudo creer que era rey. Mayormente los reyes de ese tiempo. ¿Por qué? Primeramente porque venía en un asno. Segundo, por su vestimenta, porque no traía ropa de rey, porque no traía una corona. Y para los sacerdotes el asno era impuro. Imagínense eso. Cuando yo vi eso, yo dije, Señor, gracias, porque eres tú el que hablas. Ahora entiendo, y no se me vaya a ofender, pero cuando Jesús entró en el asno, entró en usted y en mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un montón de fallas. No somos perfectos como era este asno. Y a este asno lo mataban porque tenía mucha imperfección. Era impuro. Pero cuando Jesús les dice a ellos, vayan y tráiganlo. ¿Qué mira usted ahí que hay? Lo encontraron, dice, atada, una asna atada
y un pollino junto con ella. ¿A qué le suena eso, mi hermano? A nuestros hijos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, que estábamos atados, y que nuestros hijos también estaban atados, pero vino Jesucristo y nos desató. Amén. Y nos liberó de la cautividad, de la esclavitud. Y manda a llamar a sus discípulos a que la traigan. Y si alguien le dice algo, díganle que yo lo necesito. Porque él tenía autoridad en su palabra. ¿Y por qué le digo que él venía a su vida en usted y en mí? Porque nosotros éramos inmundos, impuros. Y más adelante, cuando vayamos a la prédica, usted me va a entender un poquito más. Pero cuando le llevan el asno, el Señor lo necesita, dice. Todo esto sucedió en el 4, para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta, que dijo, digan a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a él, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un pollino que nadie nunca había montado. Pero también le pusieron mantos los discípulos al asna para que el Señor Jesús se sentara porque Él es santo. Le pusieron mantos. ¿Qué nos dice eso? El manto de paternidad que nos cubre. Aleluya. A nosotros. Gloria a Dios. Un manto de paternidad que pusieron para que el Señor Jesús, como santo que es Él, se sentara ahí. Ese manto de paternidad que el Señor, nuestro Padre Celestial, pone para sus hijos. Porque cuando el Padre mira hacia abajo, Él no ve al pollino. Él no lo ve a usted y a mí. Él ve a Jesucristo en usted y en mí. Amén. A ese mira el Padre. No mira al pecador. No mira al que se arrepintió, al que quiere ser sano, al que quiere ser salvo. Mira a Jesucristo en usted y en mí. La Biblia dice que en los cielos hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y si en ese momento que Jesús entró triunfante en un pollinito, ¿usted cree que no había fiesta en los cielos? Había fiesta en los cielos. ¿Y por qué había fiesta en los cielos? Porque habían pecadores que se habían arrepentido. Y cuando el Padre mira y se regocija, no lo ve a usted ni me ve a mí, sino ve a Jesucristo. Porque el asna, yo me imagino que ella contenta, porque le aplaudían y le tiraban mantos y le tiraban ramas. Y ella quizás, esa asnita feliz porque la estaban tratando bien, la estaban tratando lo mejor. Y a veces así nos tratan a nosotros allá afuera. De quien menos usted espera, le dan lo mejor. Le dan un abrazo, le dicen te amo, le dicen lo quiero mucho. Y usted ve esas actitudes. ¿Por qué cree usted que a la asnita cuando veía todo eso ella sentía contenta? Porque no era la asna, era la que iba en él, el que iba en ella, el que iba en usted. Por eso es que la gente nos trata a veces bien, porque no lo ven a usted, ven a Jesucristo en usted. A ese Cristo de la gloria, a ese es el que miran en nosotros. Fíjese qué tremendo. Si usted ve el versículo ahí, dice que sucedió para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta que dijo, digan a la hija de Sión, he aquí que un rey viene, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya estaba escrito desde antes. No fue de que, vaya, tráiganme el asnito porque yo soy Jesucristo y a mí se me antojó. No, son promesas, son profecías que habían que cumplirse. Él vino a cumplirlas. Él vino a cumplirlas. Y gracias a esa redención nosotros somos libres. Amén. Porque Él vino a sustituirnos por un cordero.
El Padre mandó al Cordero. Juan dice, he ahí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ese Cordero Jesucristo que el Padre mandó y que se dio Él a sí mismo por nosotros. Ese Cordero, Él vino a sustituirnos. Porque si no nos hubiera sustituido Él, hubiéramos sido muertos. Porque ese asno que se está refiriendo a nosotros, lo mataban. ¿Por qué? Porque era impuro. Pero para que hubiera una ofrenda, como no podían matar a ese asnito, para que hubiera una ofrenda agradable a Jehová, mataban a un cordero en vez del asno. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Nos restituyó para que no muriéramos nosotros, sino que murió Él por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él murió por nosotros. Y yo le dije, gracias Señor por esa palabra. Porque hermanos, sentí un gozo en mi corazón. De que cuando Dios le habla a uno y uno se regocija en esa palabra. Y yo dije, gracias Señor. Veamos Zacarías 9:9. Es el mismo versículo que acabamos casi de leer. Pero si usted ve este versículo, lo está viendo ahorita en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento, en Zacarías dice el 9:9. Salta de gran júbilo, oh hija de Sión. Grita de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Estaba en el Viejo Testamento. Aunque la palabra dice aquí lo mismo, pero aquí está en el Viejo Testamento. Antes, cuando los estudiosos de la ley y los maestros de la ley leían, parece ser que se brincaron esta porción y no leyeron. Porque ahí está bien claro cómo Jesucristo iba a entrar a Jerusalén. Y que la palabra le dice que es el rey y que viene humilde, montado en una pollina, o en un pollino, perdón. Y parece que ellos lo pasaron de largo y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. En Marcos 8:15 dice que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, ni entienden. Y ahora por la palabra nosotros entendemos. Y ellos que eran los grandes lectores, los maestros de la ley, tuvieron que haber leído ese versículo, me imagino, o lo pasaron de largo. Pero ¿por qué tuvo el Señor Jesús que hacer esto? Porque tenía que cumplir la profecía. Tenía que cumplirla. Y estaba escrito, y parece que ellos no tomaron en cuenta o no se dieron cuenta. Vamos a Mateo 5:17. Esto es tremendo, hermano. Cuando el Señor habla a mi corazón y me muestra, me regocija mi corazón. El 5:17 dice, No penséis. Mateo 5:17. No penséis. Dice, no penséis, no piensen, dice esta Biblia, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas.
No he venido a abolirla, sino ¿a qué? A cumplirla. ¿Qué estaba cumpliendo el Señor Jesús ahí? En la entrada a Jerusalén. Cumpliendo, porque ya estaba escrito de qué forma y de qué manera Él iba a entrar a Jerusalén como rey. Y no estaba aboliendo la ley, sino que la estaba cumpliendo. Pero para los estudiosos y maestros de la ley, a lo mejor ellos sí habían leído eso. Pero como dije anteriormente, como dice en Marcos 8:15, que teniendo ojos no veían, y teniendo oídos no oyen ni entendían. Por eso es que a veces es necesario que nosotros nos pongamos atentos nuestro oído, porque el Señor Jesús vino a redimirnos y era necesario que ese cordero muriera para que se cumpliera la promesa en nosotros. Aunque ahí podemos ver un animalito, pero hermanos, ahí estamos nosotros. Y gracias a que el Señor nos redimió y desató a nuestros hijos, nos desató a nosotros, por eso Él pagó el precio, y precio de cruz. Él pagó el precio y precio de cruz. Por eso somos salvos, por gracia, Amén. por la misericordia de Dios que nos alcanzó. Porque de lo contrario hubiéramos sido muertos. Pero Él pagó el precio, se entregó a sí mismo y murió por nosotros como cordero. Amén. Gloria a Dios. Fíjese de que cuando yo veía que los fariseos y los estudiosos, ¿cómo va a ser que leyeron esto y lo pasaron por alto? Usted sabe que los discípulos, hasta después que resucitó Jesús, se dieron cuenta. Hasta después. Veamos Juan 12:15 y el 16. Esto es precioso. Aquí hay mucha tela que cortar. Juan 12, versículo 15 y el capítulo 16. Amén. 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 Dice, no tengan temor. Perdón, no, ese yo ya lo leí. No temas. Sí. Dice, No tengáis temor, hija de Sión. He aquí tu rey. Perdón, ese yo ya lo leí. Vamos a leer Hechos 10 al 16. Hechos 10. Como yo soy zurda, me cuesta encontrar las hojas con la derecha. 16, ¿no? Amén. Ok. 10, el capítulo 10 y el versículo 10 al 16. Ok. Amén. Amén. Dice la palabra, y sintiendo hambre, deseaba comer mientras le preparaban algo. Experimentó un éxtasis. Aquí está hablando acerca de Pedro, cuando Cornelio. Amén. Y dice, y vio el cielo abierto y algo atado de los cuatro extremos, parecido a un gran lienzo que bajaba del cielo a la tierra, en el que había toda clase de ¿qué? De animales, cuadrúpedos, reptiles, aves de los cielos. Y vino a él una voz que le dijo, Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo, de ningún modo, Señor mío,
Jamás he comido nada impuro o inmundo. Fíjese, lo que vemos en el asna que era inmunda, él aquí le dice, nunca he comido algo impuro o inmundo. Ahora veamos el 16. Bueno, sigamos al 15. Nuevamente la voz vino a él por segunda vez, y le dijo, lo que Dios purificó, no lo tengas por impuro o inmundo. ¿A quién nos purificó? A nosotros. A nosotros nos purificó. Cuando usted ve ahí en forma de animalitos, pero si usted va al 28, ahora leamos el versículo 28, Pedro se baja de donde estaba, van de Cornelio, porque él fue obediente, Juan de Cornelio, y Juan de Cornelio les contó el éxtasis que tuvo, lo que vio, el lienzo y todo. Y ahora veamos el 28, dice, y les dijo, ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero, por no ser de su propio linaje. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre le llame impuro o inmundo. ¿Por qué? Porque ya nos redimió, porque ya derramó su sangre por nosotros. Ya nosotros no somos impuros ni inmundos por la sangre del Cordero, porque ese Cordero murió y fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Fíjese, tremendo es Dios. Y los lectores leyeron ese versículo, lo han de haber leído, pero no tomaron en cuenta. Y es necesario que nosotros escuchemos cuando Dios nos habla. Es necesario, muy necesario. Yo le dije, gracias Señor, porque por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, porque me salvaste, porque me purificaste, porque soy salva, por la gracia, por esa gracia, soy salva, y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro versículo. Permítame. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ustedes creen, antes de decir el versículo, ustedes creen que Jesús era la primera vez que entraba a Jerusalén en un asno? Hermano, ¿ustedes creen que era la primera vez que Jesús entraba a Jerusalén en un asno? El Señor Jesús es nuestro restaurador. Él nos edifica, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle de que nosotros podemos ver la entrada triunfal de Jesús en el asno, ahí. Y todo el mundo lo vio. Y todos decían, Hosana. Pero el Señor Jesús ya había venido en figura antes de eso. Y ya había montado el asna. Vamos a ver Nehemías. En Nehemías 2:11. Amén. En Nehemías 2:11 dice, cuando arribé a Jerusalén, estuve ahí durante 3 días. ¿A qué le suena eso? Fíjese qué tremendo es el Señor por donde nos lleva. Cuando arribé a Jerusalén, estuve ahí durante 3 días.
Después me levanté de noche, yo y los hombres que habían venido conmigo. Acuérdense que Jesús andaba a sus discípulos, sin dar a conocer a nadie lo que Dios había puesto, ¿en dónde? En su corazón. Que hiciera en Jerusalén. Y no llevaba animales conmigo, sino solo el animal sobre el cual cabalgaba. Era de noche, cuando salí por la puerta del valle, rumbo al manantial de las colinas, hasta la puerta del muladar, y me detuve junto a las murallas de Jerusalén, que estaban derribadas, y las puertas habían sido consumidas por el fuego. Después crucé a través de la puerta del torrente rumbo al estanque del rey, pero no había espacio para que el animal pasara por ahí. Yo me puse a escudriñar en qué animal iba, y iba en un asno. Fíjese, pasara por ahí. Siendo aún de noche, subí por el torrente, y en la misma noche me detuve y volví a entrar por la puerta del torrente, luego regresé. El 16. Y los oficiales no se percataron a dónde había ido, ni de lo que hice, ya que hasta en ese momento yo no les había dado a conocer nada a los judíos, a los sacerdotes, a los oficiales y a los escribas, al resto de los que llevaban a cabo la obra. Él ya había ido a Jerusalén. Ya el Señor Jesús ya había ido a Jerusalén antes de que viniera a la tierra. Fíjese, aquí lo hizo en secreto, no le dijo a nadie. Salió de noche, agarró su asnito y se fue. ¿A dónde se fue? A ver cómo estaba la ciudad. Estaba quemada, sin puertas, destruida. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo nos encontró el Señor cuando nos encontró? Destruidos. Un caos. Así encontró él la ciudad de Jerusalén. ¿Por dónde entró el Señor Jesús en el asnito? Jerusalén. Y él pasó todo y nadie lo sintió. ¿Por qué? Porque hizo en secreto. ¿A qué le suena a usted eso? A la primera venida del Señor Jesús. A la primera venida del Señor Jesús, porque dice que Él va a venir en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estén vivos seremos, ¿qué? Arrebatados. Pero la Biblia no dice que lo verán. Eso es la primera venida del Señor Jesús. La Biblia nos enseña a nosotros que dice que habrán dos en el techo. Uno será quedado y el otro será llevado. Imagínense que usted esté trabajando con alguien ahí y cuando usted menos sienta ya no está. Porque es en secreto. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Porque ahí están los secretos de Dios. Nadie lo va a ver. Cuando usted sienta a su familiar se va a desaparecer. Cuando usted sienta a su esposa o su esposo o sus hijos no van a estar. Porque va a ser en secreto. Y aquí nos está mostrando la forma como Él entró. Ni los oficiales, ni los porteros, ni nadie se dio cuenta. Pero Él sí había venido a ver cómo estaba Jerusalén. Es tremendo. Es tremendo esto porque yo había leído y había escuchado mucho de la entrada triunfal, pero no sabía que antes de esa entrada, en donde toda la gente lo vio, ya Él ya había venido en secreto, que ya había dado un recorrido, y eso es figura a Jesucristo, que había dado un recorrido para ver cómo estaba la ciudad. En Mateo 24:40, por favor. Porque cuando yo les digo algo, me gusta que lo leamos.
porque el Señor habla así. Tiene que ir respaldado por la palabra. 24, 40. Gloria a Dios. 24:40. Amén. Amén. En aquel tiempo estarán dos en una aldea. Uno que será llevado y el otro será dejado. En un abrir y cerrar de ojo. Va a ser rápido. Esa es la primera venida. Porque en la segunda venida, entonces la Biblia sí es clara y dice, y todo ojo le verá, aún hasta los que lo traspasaron. Hasta esos lo van a ver. Ya eso es aparte. Pero aquí no, porque vendrá a las nubes. Y ahí lo que leímos en Nehemías es clarísimo. De que Él vino en secreto y de esa misma forma vendrá el Señor Jesús por nosotros. Y eso es glorioso y es necesario que nosotros nos preparemos, que estemos a cuentas, como decía mi amado, porque no sabemos si ahorita el Señor viene, o tal vez cuando estemos durmiendo, así como estos dos que parece ser que ellos estaban trabajando. Cuando uno sea llevado y el otro sea dejado. Entonces, ¿quién vino a morir por nosotros? A pagar el precio, Jesucristo. Él nos sustituyó por un cordero. Ese cordero inmolado. Ese cordero inmolado. Dios ha sido bueno con nosotros y nos está dando otra oportunidad. Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Él no se queda con nada. Con nada se queda, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer el último versículo. Vamos a ir a Mateo, por favor. Vamos a Mateo ¿qué? Sí, 5. Ok. Amén. Gloria a Dios. Es que cuando yo leía esto, hermano, yo me quedaba asombrada. El 17, ya lo leímos, pero yo lo quiero volver a leer. No piensen, ahí nos está hablando a nosotros, no piensen que he venido a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla. Y Él ya selló, ya cumplió. Ahora, nosotros, falta la parte de nosotros. Que nosotros cumplamos, ponernos a cuenta. Que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. Porque la palabra es clara. No va a venir como ladrón en la noche para nosotros, porque no va a ser saber. Va a venir como ladrón en la noche para todo aquel que desconoce las cosas de Dios y que no tiene el conocimiento y el entendimiento quién es Dios. A ellos sí los va a dejar desapercibidos, pero a nosotros no, porque tenemos promesa, tenemos palabra y Dios siempre nos habla. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Gracias. En esta tarde le doy muchas gracias al Señor por esta palabra que el Señor me ha dado en su misericordia.
porque Dios ha sido bueno conmigo y con todos nosotros. Cerremos nuestros ojos, vamos a darle al Señor toda gloria y toda honra. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído a tus hijos. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia tú nos guardas. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a cada uno a nuestro hogar. Y gracias por el cuidado que tienes para con nosotros, Sí, Señor. Señor. Aleluya. Te Gracias, bendecimos, te damos toda gloria y toda honra en esta En nombre- tarde. Gloria a Gracias, Dios. Jesús. En el Démosle nombre un de aplauso Jesús. al Señor.